Este matrimonio está acabado, mi amor. Ahora somos solo nosotros dos. El salón estaba repleto de risas, copas de champán brillando bajo las luces de cristal y conversaciones que flotaban en el aire como promesas vacías. Rodrigo reía alto, su mano entrelazada con la de una mujer que no era su esposa, mientras besaba sus labios pintados de rojo frente a decenas de testigos. Los invitados sonreían incómodos, algunos desviaban la mirada, pero nadie decía nada. Él levantó su copa y brindó por los nuevos comienzos, por dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo. La mujer a su lado, Valentina, lucía un anillo que había costado más de lo que muchos ganaban en un año. Todo parecía perfecto para él, una celebración de su éxito y de su nueva vida. Pero entonces la puerta principal del salón se abrió. Una figura elegante entró con pasos seguros y serenos. Las conversaciones comenzaron a apagarse una por una, como velas extinguiéndose ante una corriente de aire frío. Rodrigo dejó de reír. Su copa quedó suspendida en el aire. Valentina soltó su mano sin entender por qué, porque Camila acababa de llegar y con ella el silencio. Pero para entender ese momento hay que regresar al principio, a los días en que ella era invisible para todos, incluso para el hombre que dormía a su lado cada noche. 10 años atrás, Camila había conocido a Rodrigo en una conferencia empresarial. Él era un joven emprendedor lleno de carisma, pero con ideas financieras desorganizadas. Ella, recién graduada con honores en finanzas, trabajaba como consultora independiente. Se enamoraron rápido, o al menos eso creyó ella. Rodrigo tenía el don de hacer que cualquier habitación se sintiera más luminosa cuando entraba, y Camila quedó cautivada por esa energía. Se casaron 6 meses después, en una ceremonia íntima que prometía un futuro brillante. Lo que Camila no sabía entonces era que ese futuro solo brillaría para uno de los dos. Desde el primer día de matrimonio, Camila comenzó a trabajar en las finanzas del negocio de Rodrigo. Él tenía una pequeña empresa de consultoría que apenas sobrevivía, pero con la mente analítica de ella y su capacidad para detectar oportunidades de inversión, el negocio comenzó a crecer. Rodrigo era la cara pública, el vendedor carismático que cerraba tratos con apretones de mano y sonrisas deslumbrantes. Camila era la arquitecta invisible, la que revisaba cada contrato línea por línea, la que encontraba maneras de reducir costos sin sacrificar calidad, la que convertía números rojos en números negros con estrategias que solo una mente privilegiada podía diseñar. Amor, necesito que revises este contrato antes de firmarlo, decía Rodrigo casi todas las semanas, dejando carpetas sobre el escritorio de Camila antes de salir corriendo a otra reunión. Ella aceptaba sin quejarse, trabajando hasta altas horas de la madrugada mientras él dormía o disfrutaba cenas con clientes potenciales. Camila nunca pedía reconocimiento. Para ella, el éxito de Rodrigo era su éxito. Eran un equipo, o eso pensaba, pero con el tiempo las cosas comenzaron a cambiar. La empresa creció, los ingresos se multiplicaron y Rodrigo comenzó a ser invitado a eventos exclusivos, conferencias y fiestas de alta sociedad. Siempre iba solo. Al principio, Camila no le dio importancia. Entendía que esos eventos eran aburridos para ella, que prefería quedarse trabajando en casa donde se sentía cómoda. Además, Rodrigo siempre regresaba con historias emocionantes sobre las personas importantes que había conocido, y ella disfrutaba escucharlo mientras cenaban juntos. Pero gradualmente, esas cenas se volvieron menos frecuentes. Rodrigo llegaba tarde cansado, con el celular pegado a la oreja y apenas un beso distraído en la frente antes de encerrarse en su habitación. Las conversaciones significativas desaparecieron, reemplazadas por intercambios breves sobre pagos pendientes o reuniones urgentes.
Camila comenzó a sentirse como una empleada en su propia casa, una secretaria eficiente pero invisible. Y si les soy sincera, queridos espectadores, a veces las señales más claras son las que decidimos ignorar, porque enfrentarlas significa admitir que algo se rompió. Cuéntenos en los comentarios desde dónde están viendo nuestras historias narradas. Nos encanta leer sus mensajes y saber que nos acompañan en estas travesías emocionales. Fue en una exposición de arte contemporáneo donde Valentina entró en la vida de Rodrigo. Él había asistido solo, como siempre, luciendo un traje impecable que Camila había elegido para él esa mañana. Valentina era una relacionista pública ambiciosa, con ojos que sabían exactamente qué buscar en un hombre, señales de riqueza, poder y vanidad. Rodrigo las tenía todas. Ella se acercó con una sonrisa calculada, elogiando su empresa y fingiendo conocer cada detalle de su supuesto genio empresarial. Rodrigo, acostumbrado a recibir adulación pero hambriento de más, quedó encantado. «Es impresionante lo que ha logrado construir», dijo Valentina, tocando ligeramente su brazo mientras sostenía una copa de vino blanco. «No cualquiera tiene la visión para convertir una idea en un imperio». «Bueno, no fue fácil», respondió Rodrigo, inflando el pecho con orgullo. «Requiere sacrificio, dedicación y saber tomar las decisiones correctas en el momento preciso». Ninguno de los dos mencionó a Camila. Ninguno de los dos pensó en la mujer que en ese preciso momento estaba en casa, analizando proyecciones financieras para el siguiente trimestre, asegurándose de que ese supuesto imperio no colapsara por errores evitables. Para Rodrigo, su éxito era completamente suyo. Para Valentina, él era el premio perfecto, exitoso, guapo y aparentemente disponible. Comenzaron a verse con más frecuencia. Rodrigo lo justificaba diciendo que Valentina le ayudaba con relaciones públicas y expansión de marca. Camila, ocupada con la reestructuración interna de la empresa y la negociación de 3 contratos importantes simultáneamente, no cuestionó demasiado. Confiaba en él. Además, Rodrigo siempre había sido sociable, siempre había tenido muchos contactos. ¿Por qué esto sería diferente? Pero las señales estaban ahí, gritando en silencio. Llegaba a casa con perfume que no era el suyo. Sonreía más cuando revisaba su celular. Compraba ropa nueva sin consultarle. Se arreglaba con más cuidado para salidas que antes consideraba rutinarias. «¿A dónde vas tan elegante?», preguntó Camila una tarde, viéndolo ajustarse la corbata frente al espejo. «Reunión con inversionistas potenciales», respondió él sin voltear a verla. «Probablemente termine tarde. No me esperes despierta». Ella asintió, regresando a su laptop donde tenía abiertos 5 documentos financieros diferentes. No vio cómo Rodrigo sonrió al recibir un mensaje de texto, ni cómo guardó su teléfono rápidamente en el bolsillo. No vio nada porque ya se había acostumbrado a no mirar, a confiar ciegamente, a ser invisible incluso para sí misma. Los meses pasaron y Valentina comenzó a aparecer más seguido en la vida de Rodrigo. Primero fueron almuerzos de negocios, luego cenas informales, después eventos sociales. Él la presentaba como su socia en expansión de marca, aunque ella nunca firmó un solo contrato oficial ni recibió pago formal alguno. La verdad era que Valentina no trabajaba para la empresa, trabajaba para conquistar al hombre que la dirigía, y lo estaba logrando. Rodrigo, ebrio de atención y admiración constante, comenzó a creer su propia mentira. Empezó a pensar que realmente era el genio detrás del éxito, que Camila solo organizaba papeles mientras él tomaba las decisiones importantes. La realidad era justo lo contrario. Pero la vanidad es una droga poderosa que distorsiona toda percepción. Un jueves por la tarde, Camila terminó temprano una auditoría interna y decidió sorprender a Rodrigo en la oficina con su comida favorita. Cuando llegó, la recepcionista la saludó con una sonrisa incómoda. «Señora Camila, qué sorpresa verla por aquí. Vine a ver a Rodrigo».
¿Está en su oficina? La recepcionista dudó, sus ojos desviándose hacia el pasillo. Está en una reunión con una socia externa. Camila asintió, decidiendo esperarlo, pero mientras caminaba hacia la sala de espera, escuchó risas provenientes de la oficina de su esposo. Una risa masculina que reconocería en cualquier lugar, y otra femenina, ligera y coqueta. La puerta estaba entreabierta. A través de la rendija pudo ver a Rodrigo sentado en su escritorio y a una mujer de cabello largo y oscuro inclinándose sobre el mismo escritorio, mostrándole algo en una tablet. Sus manos casi se tocaban. Sus rostros estaban demasiado cerca. La forma en que él la miraba, con esa expresión de fascinación que Camila no veía dirigida hacia ella desde hacía años, lo decía todo. Camila no entró, no hizo escena, simplemente se fue, dejando la comida con la recepcionista y saliendo del edificio con pasos mecánicos. En el taxi de regreso a casa, sintió como algo se quebraba dentro de su pecho. No era solo tristeza, era la comprensión tardía de que había estado construyendo un castillo para alguien que ya no la quería dentro de él. Durante el trayecto, revisó su celular. Rodrigo no le había enviado un solo mensaje en todo el día, pero había publicado en sus redes sociales una foto en una cafetería elegante, con un pie de foto que decía, rodeado de personas increíbles que entienden la visión. En la imagen, parcialmente visible al fondo, estaba Valentina. Esa noche, cuando Rodrigo llegó a casa cerca de las 11, Camila estaba en su oficina personal revisando documentos. Él asomó la cabeza por la puerta. «¿Sigues trabajando? ¿No descansas nunca?» «Alguien tiene que asegurarse de que todo funcione», respondió ella sin levantar la vista. «Bueno, no te esfuerces demasiado. Ya casi todo está automatizado», dijo él con un tono condescendiente que hizo que algo hirviera en el estómago de Camila. Ella finalmente levantó la mirada. «¿Automatizado? Rodrigo, nada de lo que tenemos está automatizado. Cada contrato, cada inversión, cada decisión estratégica pasa por mi análisis». Él se encogió de hombros. «Exageras. La empresa funciona porque tengo buenos contactos y sé cerrar tratos. El resto es solo papeleo». Camila sintió la bofetada invisible de esas palabras. Papeleo. 10 años de trabajo reducidos a papeleo. No respondió. No tenía sentido. Rodrigo ya vivía en una realidad alternativa donde él era el héroe único de su propia historia, y ella apenas merecía una nota al pie de página. Las semanas siguientes fueron una agonía silenciosa. Camila comenzó a notar más cosas. Rodrigo cancelaba planes con ella, pero nunca parecía quedarse en casa. Llegaban facturas de restaurantes caros, en horarios que no coincidían con sus supuestas reuniones de negocios. Su ropa tenía a veces un cabello largo, que definitivamente no era suyo. Y lo peor de todo, los amigos cercanos comenzaron a tratarla diferente. Las esposas de socios la miraban con lástima. Los hombres evitaban su mirada. Nadie decía nada directamente, pero los silencios incómodos gritaban la verdad que todos conocían menos ella. Fue en una cena benéfica donde Camila finalmente enfrentó la evidencia que ya no podía ignorar. Había asistido sola porque Rodrigo dijo que estaría viajando por negocios. Pero a mitad del evento, mientras conversaba con una conocida sobre tendencias de inversión, alguien mencionó casualmente que había visto a Rodrigo en un restaurante exclusivo 2 noches atrás. «Se veía muy bien acompañado», dijo la mujer con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Una chica muy guapa, muy atenta con él». Camila sintió como el piso se movía bajo sus pies. Mantuvo la compostura, sonrió educadamente y cambió de tema. Pero por dentro, algo se estaba transformando. Ya no era solo dolor, era algo más oscuro y más frío. Era la comprensión de que había sido una tonta, de que había entregado todo para construir el pedestal sobre el cual Rodrigo ahora la pisoteaba. Durante el resto de la velada,
Camila observó a las parejas a su alrededor. Vio cómo los esposos sostenían las manos de sus esposas, cómo las miraban al hablar, cómo las incluían en conversaciones. Todas esas pequeñas cosas que Rodrigo había dejado de hacer años atrás. Se sintió como un fantasma entre los vivos, presente pero invisible, importante pero ignorada. Al regresar a casa esa noche no encontró a Rodrigo. Eran las 2 de la madrugada y su lado de la cama estaba frío y vacío. Camila se sentó en su oficina personal, rodeada de carpetas y documentos que detallaban cada aspecto del imperio que había construido para él. Abrió su laptop y comenzó a revisar algo que nunca había verificado antes: los contratos de constitución de la empresa. Página tras página, leyó cada cláusula, cada párrafo, cada letra pequeña, y entonces lo encontró. Ahí estaba, en términos legales claros e irrefutables. Ella era la socia mayoritaria. Rodrigo siempre había firmado sin leer, confiando en que ella organizaba todo de manera justa, y lo había hecho más que justa. Había protegido legalmente su participación en el negocio, asegurándose de que su trabajo no quedara en la nada si algo salía mal. En ese momento, sentada sola en su oficina mientras su esposo estaba quién sabe dónde con quién sabe quién, Camila tomó una decisión. Ya no sería invisible, ya no se conformaría con trabajar en las sombras mientras otro recibía la luz. Si Rodrigo quería jugar a ser el rey del castillo, pronto descubriría que ese castillo siempre había pertenecido a la reina que él había olvidado que existía. La puerta principal se abrió cerca de las 4 de la madrugada. Rodrigo entró haciendo el menor ruido posible, quitándose los zapatos en la entrada. No sabía que Camila seguía despierta, observándolo desde la oscuridad de su oficina. Lo vio pasar de largo, directo a la habitación de huéspedes donde había comenzado a dormir con más frecuencia, alegando que sus ronquidos la despertaban. Otra mentira en una montaña de mentiras. Camila cerró su laptop lentamente. Los documentos estaban todos ahí, cada prueba, cada número, cada verdad legal que Rodrigo jamás se había molestado en conocer. Sonrió en la oscuridad, una sonrisa sin alegría, pero llena de determinación. Pronto, muy pronto, el hombre que reía en fiestas con su amante del brazo descubriría que había subestimado a la mujer equivocada. Porque el silencio puede ser una trampa perfecta cuando quien lo guarda está esperando el momento exacto para hablar. La invitación llegó a la oficina de Rodrigo un martes por la tarde. Era una tarjeta pesada, con bordes dorados y letra impresa en relieve. La sostuvo contra la luz como si fuera un trofeo, leyendo las palabras una y otra vez. Fiesta exclusiva para celebrar la firma del acuerdo comercial más importante del año. Solo para socios estratégicos e inversionistas clave. Dress code, elegancia formal. Su nombre estaba escrito a mano en caligrafía perfecta. Se sintió como un rey recibiendo una invitación a la corte. Lo que no vio fue la segunda invitación que llegó ese mismo día por correo certificado a otra dirección, con otro nombre escrito en la misma caligrafía elegante. Durante las siguientes 2 semanas, Rodrigo planeó su gran aparición. Compró un traje nuevo de un diseñador italiano, zapatos hechos a mano que costaron más que el salario mensual de 3 empleados, y un reloj suizo que brillaba tanto como su ego. Pero lo más importante de todo fue la decisión que tomó una noche mientras cenaba con Valentina en un restaurante privado. Ella llevaba un vestido negro ajustado que dejaba poco a la imaginación, y él no podía dejar de mirarla como un adolescente embobado. «Quiero que vengas conmigo a la fiesta de don Gabriel», dijo Rodrigo, tomando su mano sobre la mesa. Valentina abrió los ojos con sorpresa calculada, aunque por dentro su corazón latía con emoción genuina. Esta era la validación que había estado esperando. La confirmación de que ya no era solo una aventura secreta, sino algo que él estaba dispuesto a mostrar públicamente. «¿Estás seguro?», preguntó ella fingiendo preocupación. «Es un evento muy importante.
¿No crees que las personas podrían hablar? Rodrigo soltó una risa arrogante que resonó en el restaurante vacío. Que hablen. De todos modos ya hablan. Además, mi matrimonio terminó hace mucho tiempo. Solo estamos esperando el momento correcto para hacerlo oficial. Esa fue la primera mentira de muchas que diría esa noche y en las siguientes. La verdad era que Camila nunca había mencionado divorcio, nunca había dado señales de querer terminar nada, pero en la mente de Rodrigo, donde la realidad se doblaba para acomodar sus deseos, el matrimonio ya estaba muerto y él era libre de hacer lo que quisiera. «Entonces iré», dijo Valentina apretando su mano. «Pero necesito algo especial para usar, algo que esté a la altura del evento». Rodrigo sacó su billetera sin pensarlo 2 veces. «Compra lo que necesites, y ya que estamos en eso», hizo una pausa dramática, disfrutando del momento. «También quiero que uses esto». Del bolsillo de su saco sacó una pequeña caja de terciopelo azul. Cuando Valentina la abrió, encontró un anillo de diamantes que capturaba la luz de las velas y la multiplicaba en 1000 destellos. No era un anillo de compromiso, no técnicamente, pero se parecía lo suficiente como para que cualquiera que lo viera sacara sus propias conclusiones. Valentina lo deslizó en su dedo con una sonrisa que era mitad genuina y mitad actuación. Era hermoso, caro, y sobre todo era una declaración pública de que ella había ganado y alguien más había perdido. «Es perfecto», susurró, besándolo frente a los meseros que miraban discretamente desde la barra. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese anillo había sido comprado con fondos de la cuenta empresarial, clasificado como gasto de representación bajo un código contable que Camila revisaría 3 días después. Tampoco sabían que la tarjeta de crédito corporativa que Rodrigo había usado con tanta libertad tenía un registro detallado de cada transacción, cada cena romántica, cada regalo costoso. Pero Camila sabía y estaba guardando cada recibo, cada comprobante, cada evidencia como un fiscal construyendo un caso irrefutable. La noche de la fiesta llegó con un cielo despejado y estrellas brillantes. El evento se realizaría en la mansión privada de don Gabriel Mendoza, un inversionista multimillonario conocido por su discreción y su capacidad para identificar talento genuino en medio del ruido. Había construido su fortuna invirtiendo en personas, no solo en ideas, y tenía un ojo entrenado para distinguir entre los emprendedores reales y los vendedores de humo. Desde hacía años había notado algo peculiar en la empresa de Rodrigo. Los análisis financieros eran brillantes, las estrategias de inversión eran sofisticadas, las proyecciones eran extraordinariamente precisas. Pero cada vez que se sentaba a hablar con Rodrigo sobre estos temas, el hombre tartamudeaba, cambiaba de tema o respondía con generalidades vacías. Don Gabriel no era tonto. Sabía exactamente quién estaba detrás de ese cerebro financiero y por eso había enviado 2 invitaciones esa tarde de martes. Rodrigo llegó a las 9 en punto, estacionando su automóvil importado justo frente a la entrada principal donde todos pudieran verlo. Valentina descendió del vehículo como si fuera una alfombra roja de Hollywood, con un vestido rojo que costó lo mismo que un automóvil usado y tacones que añadían 10 centímetros a su estatura. Rodrigo la tomó de la mano con posesividad orgullosa, como si estuviera exhibiendo un trofeo recién ganado. Entraron juntos, sus dedos entrelazados, sus sonrisas anchas y sus cabezas en alto. El salón principal era una obra maestra de arquitectura y diseño. Techos altos, con candelabros de cristal, que colgaban como cascadas congeladas. Paredes decoradas con arte contemporáneo que valía fortunas. Y ventanales enormes que mostraban jardines iluminados con luces sutiles. Había aproximadamente 100 invitados, todos vestidos con elegancia discreta.
todos pertenecientes a ese nivel de sociedad donde el dinero no necesita gritar para ser notado. Meseros circulaban con bandejas de champán francés y aperitivos que parecían pequeñas obras de arte. Una banda de jazz tocaba música suave en un rincón, lo suficientemente presente para crear ambiente, pero no tanto como para interrumpir conversaciones. La entrada de Rodrigo y Valentina causó exactamente el efecto que él esperaba. Las cabezas se voltearon, las conversaciones pausaron brevemente, los ojos evaluaron y juzgaron en cuestión de segundos. Algunos rostros mostraron sorpresa, otros mostraron desaprobación oculta detrás de sonrisas educadas. Rodrigo interpretó toda esa atención como admiración. En realidad era asombro de la variedad incómoda, el tipo de asombro que se siente cuando alguien rompe las reglas sociales no escritas de manera tan flagrante que nadie sabe cómo reaccionar. «Ese es Rodrigo Salazar», murmuró una mujer mayor a su esposo, ambos socios en una firma de inversión. «¿Y quién es esa criatura con él?» «No tengo idea», respondió el esposo ajustándose los lentes. «Pero definitivamente no es su esposa». «Qué falta de clase», agregó la mujer, tomando un sorbo de su champán con disgusto apenas disimulado. Pero Rodrigo no escuchaba esos murmullos. Estaba demasiado ocupado presentando a Valentina a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar, inventando títulos importantes para ella como directora de imagen corporativa o especialista en expansión de marca. Valentina jugaba su papel a la perfección, estrechando manos con firmeza, sonriendo con la combinación exacta de profesionalismo y coquetería, dejando que su anillo capturara la luz cada vez que movía la mano. Era un espectáculo perfectamente coreografiado, excepto que la audiencia no estaba aplaudiendo. Don Gabriel observaba todo desde el segundo piso, apoyado en el barandal de mármol, con una copa de whisky en la mano. A su lado estaba su esposa, una mujer elegante de 60 años, que había visto suficientes dramas sociales como para reconocer uno desarrollándose en tiempo real. «Es incluso peor de lo que imaginaba», comentó ella, negando con la cabeza. «Ese pobre hombre realmente cree que esto es aceptable. La arrogancia ciega más rápido que cualquier otra cosa», respondió don Gabriel. «Está a punto de aprender una lección muy costosa». «¿Ella ya llegó?» Su chofer acaba de confirmar que está a 10 minutos de distancia. La esposa de don Gabriel sonrió con satisfacción. «Esto va a ser memorable». Abajo, en el salón principal, Rodrigo había encontrado un grupo de conocidos dispuestos a tolerar su presencia. Eran principalmente hombres más jóvenes, emprendedores que aún no habían aprendido que el éxito real no necesita ser anunciado con tanta fanfarria. Rodrigo levantó su copa ya en su tercera ronda de champán y brindó con voz lo suficientemente alta como para que mesas cercanas pudieran escuchar. «Por los nuevos comienzos, caballeros, por dejar atrás lo que ya no funciona y abrazar lo que nos hace felices». Los hombres rieron nerviosamente, chocando sus copas contra la suya. Valentina se apretó más contra su brazo, sonriendo como si hubiera ganado un premio. Pero una mujer en la mesa contigua, esposa de uno de los socios más antiguos de Rodrigo, dejó su copa con más fuerza de la necesaria. «¡Qué vergüenza!», susurró a su acompañante lo suficientemente alto como para ser escuchada. «Pobre Camila, no merece esto». Rodrigo la escuchó. Por supuesto que la escuchó, pero en lugar de sentir vergüenza, sintió molestia. ¿Cómo se atrevían a juzgarlo? Él había construido un imperio. Él había ganado ese derecho a ser feliz. Lo que no sabía era que ese imperio había sido construido con las manos de la mujer, cuyo nombre acababan de mencionar con lástima. Pasó la siguiente hora paseándose por el salón como un pavo real exhibiendo sus plumas. Contó anécdotas exageradas sobre acuerdos comerciales donde él siempre era el héroe visionario. Presentó a Valentina como si fuera una pieza clave de su éxito futuro.
Besó sus labios pintados de rojo en medio de conversaciones. Un gesto que hizo que varias personas mayores desviaran la mirada con incomodidad. En un momento dado, rodeado de 4 o 5 personas que fingían interés en sus historias, Rodrigo soltó un comentario que haría que varios testigos lo recordaran por años. Saben, a veces las relaciones se estancan, dijo, con su brazo alrededor de la cintura de Valentina. Te despiertas un día y te das cuenta de que has estado viviendo con un extraño que solo habla de números y contratos. La vida es demasiado corta para desperdiciarla con alguien que no entiende la pasión, que no aprecia las cosas buenas de la existencia. Una de las mujeres en el grupo, una empresaria respetada que conocía bien a Camila, sintió cómo la rabia burbujeaba en su pecho, pero mantuvo la compostura, simplemente excusándose y alejándose. Otros hicieron lo mismo gradualmente, hasta que Rodrigo quedó principalmente rodeado de hombres solteros o personas demasiado jóvenes para entender la gravedad de lo que estaban presenciando. Eran casi las 11 cuando don Gabriel finalmente bajó las escaleras. Se movió por el salón saludando personalmente a cada invitado importante, agradeciendo su presencia, haciendo pequeña conversación sobre negocios y familia. Cuando llegó a donde estaba Rodrigo, su expresión era perfectamente neutral. «Rodrigo, qué gusto verte», dijo extendiendo su mano. «Don Gabriel, el honor es mío», respondió Rodrigo, estrechando su mano con demasiada fuerza, tratando de demostrar confianza. «Esta es Valentina, mi asociada en varios proyectos nuevos». Don Gabriel asintió cortésmente hacia Valentina, quien sonrió con toda la dulzura que pudo reunir. «Es un placer conocerlo. He escuchado maravillas sobre usted». «El placer es mío», respondió don Gabriel, pero sus ojos ya estaban mirando hacia la entrada principal. «Disculpen, tengo que recibir a una invitada especial que acaba de llegar». Rodrigo apenas prestó atención. Estaba demasiado ocupado terminando su 4ª copa de champán y riéndose de algo que Valentina había susurrado en su oído. No vio cómo don Gabriel caminaba hacia la entrada con una sonrisa genuina. No vio cómo varios invitados importantes se enderezaban en sus asientos, mirando hacia la puerta con expresiones de sorpresa y reconocimiento. No vio nada hasta que sucedió. La puerta principal se abrió y el bullicio del salón comenzó a disminuir como si alguien estuviera bajando el volumen gradualmente. Primero fueron las personas cerca de la entrada quienes dejaron de hablar, volteando para ver quién acababa de llegar. Luego el silencio se extendió como ondas en un estanque, viajando de grupo en grupo hasta que incluso la banda de jazz pareció tocar más suave. Camila había entrado. Vestía un traje sastre de color azul marino, elegante pero sin pretensiones, con una blusa de seda blanca debajo. No llevaba joyas ostentosas, solo unos aretes discretos de perlas y su reloj clásico que había pertenecido a su abuela. Su cabello estaba recogido en un moño perfecto, su maquillaje era sutil, pero impecable, y sus zapatos eran de tacón medio, lo suficientemente altos para mostrar confianza, pero lo suficientemente prácticos para caminar con firmeza. No necesitaba brillar para destacar. Su sola presencia, su postura recta, su mirada serena y la forma en que don Gabriel se apresuraba a recibirla como si fuera la invitada más importante de la noche, decían todo lo que necesitaba ser dicho. Rodrigo sintió el cambio antes de verla. Notó cómo las conversaciones a su alrededor morían, cómo las personas se volteaban hacia la entrada, cómo incluso Valentina dejaba de hablar a mitad de una frase. Siguió sus miradas y sintió cómo todo su cuerpo se congelaba. La copa de champán quedó suspendida a medio camino hacia sus labios. Su sonrisa se congeló en una mueca grotesca. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Valentina soltó su brazo instintivamente, dando un pequeño paso hacia atrás, sin entender exactamente qué estaba pasando,
pero sintiendo el cambio de atmósfera como un animal que detecta una tormenta aproximándose. Miró a Rodrigo y vio algo en su rostro que nunca había visto antes: terror absoluto. Camila caminó con pasos seguros y medidos a través del salón. No miraba a Rodrigo, no necesitaba hacerlo. Saludó a don Gabriel con un abrazo cordial, luego a su esposa. Se detuvo brevemente para hablar con varios inversionistas que la recibieron con apretones de mano respetuosos y sonrisas genuinas. Era como si el salón se hubiera dividido en dos realidades paralelas. En una, Rodrigo y Valentina estaban congelados en un rincón, observados por todos con una mezcla de lástima y morbo. En la otra, Camila se movía con la gracia de alguien que pertenece exactamente donde está, rodeada de personas que claramente la respetaban y apreciaban. «Camila, qué alegría que pudieras venir», dijo don Gabriel en voz lo suficientemente alta como para que varios grupos cercanos escucharan. «Sabes que tu opinión sobre el acuerdo es invaluable para nosotros». «Gracias por la invitación, don Gabriel», respondió Camila con voz calmada. «Siempre es un placer colaborar en proyectos visionarios». Esas palabras simples resonaron como campanadas en el salón silencioso. Varios invitados intercambiaron miradas significativas. Ahora entendían por qué había sido invitada y por qué su presencia era infinitamente más importante que la del hombre que se pavoneaba con su amante minutos antes. Camila finalmente permitió que su mirada viajara por el salón hasta encontrar a Rodrigo. Sus ojos se encontraron a través de la distancia y en ese momento él vio algo que nunca había visto en 10 años de matrimonio: determinación absoluta. No había lágrimas, no había súplicas, no había el dolor que él esperaba ver. Solo una calma fría y calculada que lo asustó más que cualquier escena dramática. Don Gabriel golpeó suavemente su copa con una cuchara, llamando la atención de todos. «Amigos, si me permiten unos momentos de su tiempo». Su voz llenó el salón. «Como saben, estamos aquí para celebrar un acuerdo comercial muy importante. Pero antes de continuar con los brindis oficiales, hay alguien que tiene algo que decir. Camila, el piso es tuyo». El silencio que siguió fue absoluto. Ni una copa tintineó, ni un susurro se escuchó, ni siquiera los meseros se movieron. Todos los ojos se clavaron en Camila mientras ella daba un paso al frente, colocándose en el centro del salón bajo el candelabro principal que la iluminaba como si fuera un escenario. Rodrigo sintió cómo sus piernas temblaban. Valentina lo miró buscando explicaciones que él no podía dar. Y Camila, serena e implacable, abrió la boca para hablar, a punto de pronunciar las palabras que cambiarían todo para siempre. La voz de Camila cortó el silencio como un bisturí, clara y precisa, sin temblor ni duda. «Buenas noches a todos. Primero que nada, quiero agradecer a don Gabriel y a su esposa por esta invitación. Es un honor estar aquí celebrando un acuerdo comercial que representa años de trabajo y dedicación». Rodrigo sintió un ligero alivio. Tal vez solo venía a saludar, a mantener las apariencias, a fingir que todo estaba bien. Pero entonces Camila sacó de su bolso una carpeta de cuero y la sostuvo frente a ella. Y ese pequeño gesto hizo que el alivio de Rodrigo se convirtiera en náusea. Sin embargo, hay algo que necesito aclarar esta noche, porque la transparencia es fundamental en los negocios y en la vida, continuó Camila, abriendo la carpeta y sacando varios documentos. Muchos de ustedes conocen a mi esposo, Rodrigo Salazar, y probablemente asumen que él es el fundador y líder de Salazar Consultores. Es una suposición natural, considerando que él es quien asiste a estos eventos, quien estrecha las manos, quien se lleva el crédito. El estómago de Rodrigo se contrajo. Intentó dar un paso hacia adelante, pero sus piernas no respondieron. Valentina lo miró con confusión, sin entender hacia dónde iba esto. Pero la realidad legal es muy diferente de la percepción pública. Camila levantó el primer documento, mostrándolo al salón.
Según los contratos de constitución de la empresa, contratos que mi esposo firmó hace 10 años sin leerlos porque confiaba plenamente en mí, yo poseo el 65% de las acciones de Salazar Consultores. Rodrigo posee el 35% restante. Un murmullo recorrió el salón, como electricidad estática. Varias personas se inclinaron hacia adelante, tratando de procesar lo que acababan de escuchar. Don Gabriel permanecía inmóvil junto a Camila, su presencia silenciosa validando cada palabra que ella decía. Esto significa que yo soy la socia mayoritaria, continuó Camila, su voz ganando fuerza. Cada estrategia financiera, cada análisis de inversión, cada decisión comercial que ha hecho exitosa a esta empresa durante la última década, salió de mi escritorio, de mi investigación, de mi trabajo. Mi esposo ha sido el rostro público, el vendedor carismático, pero la mente, la estrategia, el verdadero motor de este negocio siempre he sido yo. Rodrigo sintió cómo el mundo comenzaba a girar a su alrededor. Intentó hablar, pero su garganta estaba cerrada. Valentina dio otro paso atrás, sus ojos moviéndose entre Camila y Rodrigo, comenzando a comprender que había apostado por el caballo equivocado. «Y esta noche», dijo Camila, su voz ahora más firme que nunca, «quiero anunciar oficialmente que estoy ejerciendo mi derecho como socia mayoritaria para reestructurar completamente la empresa. A partir de este momento, Rodrigo Salazar ya no tiene autoridad para firmar contratos, comprometer fondos o representar a Salazar Consultores en ninguna capacidad oficial. Todos los acuerdos que él haya firmado en las últimas semanas, sin mi aprobación explícita, quedan suspendidos hasta que puedan ser revisados legalmente». El impacto de esas palabras fue como una bomba de neutrones. No hubo explosión visible, pero la devastación fue total. Los inversionistas que habían estado hablando con Rodrigo minutos antes intercambiaron miradas alarmadas. Los socios comerciales sacaron sus teléfonos, probablemente enviando mensajes urgentes a sus abogados. Varios hombres de negocios importantes comenzaron a alejarse sutilmente de donde estaba Rodrigo, como si la cercanía física pudiera contaminarlos. Además, continuó Camila sacando otro documento, quiero informarles que he iniciado formalmente el proceso de divorcio. Y como parte de ese proceso, he presentado evidencia documentada de que fondos corporativos fueron desviados para gastos personales no autorizados. Levantó una hoja que todos pudieron ver, incluso desde la distancia. Era un estado de cuenta con múltiples transacciones marcadas en rojo. Cenas en restaurantes exclusivos, joyas costosas, viajes a resorts de lujo, todo pagado con dinero de la empresa y clasificado fraudulentamente como gastos de representación. Tengo recibos, facturas, registros bancarios y testimonios. Mi abogado ya presentó una denuncia formal ante las autoridades correspondientes. Valentina sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. El anillo en su dedo de repente pesaba como plomo. Miró a Rodrigo buscando alguna negación, alguna explicación, pero él estaba paralizado, con la piel grisácea y los ojos vidriosos. «No vine aquí para armar un escándalo», dijo Camila, su tono suavizándose ligeramente. «Vine porque don Gabriel me invitó, porque respeto a todos ustedes y porque merecen saber la verdad antes de comprometer sus recursos con alguien que ha estado operando bajo falsas pretensiones. A partir de mañana, Salazar Consultores operará bajo nueva dirección. Yo personalmente supervisaré cada contrato, cada inversión, cada decisión estratégica, y les garantizo que la calidad y la ética que siempre nos han caracterizado no solo continuarán, sino que se fortalecerán». Guardó los documentos de vuelta en la carpeta con movimientos calmados y precisos. «Eso es todo lo que tenía que decir. Disculpen la interrupción de la velada y gracias nuevamente por su tiempo». El silencio que siguió duró solo 3 segundos, pero se sintió como una eternidad.
Entonces don Gabriel comenzó a aplaudir, lento, deliberado, cada palmada resonando en el salón. Su esposa se unió inmediatamente, luego una empresaria respetada que había conocido a Camila durante años, después otra persona y otra, hasta que casi la mitad del salón estaba aplaudiendo. No era un aplauso alegre o celebratorio, era un reconocimiento, una validación, un mensaje claro de que estaban del lado correcto de esta división. Rodrigo finalmente encontró su voz, pero salió como un graznido desesperado. «Camila, espera, esto es un malentendido». Ella lo miró directamente por primera vez esa noche. No había odio en sus ojos, no había dolor visible. Solo una frialdad profesional que era 1000 veces peor que cualquier grito. «No hay malentendido, Rodrigo. Hay solo consecuencias. Que tengas buena noche». Se dio la vuelta y caminó hacia un grupo de inversionistas que la esperaban con expresiones de respeto y solidaridad. Rodrigo intentó seguirla, pero sintió una mano en su hombro. Era uno de los socios comerciales más importantes, un hombre que había firmado un contrato con él apenas la semana anterior. «Creo que es mejor que te vayas», dijo el hombre en voz baja. «Y por favor, no intentes contactarme. Mi abogado estará en comunicación con el tuyo para revisar nuestro acuerdo». Rodrigo lo vio alejarse, luego vio a otro socio hacer lo mismo y otro, como fichas de dominó, cayendo en secuencia. En cuestión de minutos, el pequeño círculo de personas que lo rodeaba se había evaporado. Solo quedaba Valentina, parada ahí, con su vestido rojo y su anillo de diamantes, viéndose repentinamente ridícula y fuera de lugar. «Rodrigo, ¿qué está pasando?», susurró ella, su voz temblando. «Dijiste que la empresa era tuya. Dijiste que...» «Cállate», gruñó él, su máscara de confianza finalmente rompiéndose. «Solo cállate y vámonos de aquí». Caminaron hacia la salida como criminales, huyendo de una escena del crimen. Cada persona que pasaban los miraba con una mezcla de lástima y juicio. Nadie les deseó buenas noches, nadie intentó detenerlos. La humillación era tan palpable que parecía seguirlos como una nube tóxica. Los días siguientes fueron una avalancha imparable de desastres. El lunes por la mañana, Rodrigo llegó a la oficina para encontrar que su acceso había sido revocado. Su tarjeta no abría la puerta principal, su código no funcionaba en el elevador. Tuvo que llamar a seguridad, quien llamó a recursos humanos, quien finalmente le informó que debía comunicarse con el departamento legal. Cuando finalmente habló con el abogado de la empresa, un hombre que había trabajado con él durante años, la conversación fue brutalmente breve. «Rodrigo, ya no tienes autorización para entrar a las instalaciones. Todos tus archivos personales serán enviados a tu domicilio. Las cuentas corporativas han sido congeladas y tus firmas han sido removidas de todos los bancos. Si necesitas algo, debes solicitarlo por escrito a través de tu representación legal». ¿Mi representación legal? ¿Qué diablos está pasando? Te recomiendo que contrates un abogado inmediatamente. Vas a necesitarlo. La línea se cortó. Rodrigo se quedó parado en el estacionamiento de su propia empresa, o de lo que alguna vez pensó que era su empresa, sintiéndose como un intruso en su propia vida. Intentó llamar a Camila, pero sus llamadas iban directamente al buzón. Intentó enviar mensajes, pero nunca fueron leídos. Era como si ella hubiera borrado su existencia con la misma eficiencia con la que organizaba hojas de cálculo. El miércoles llegó la citación judicial. Demanda de divorcio con causales de infidelidad y malversación de fondos. Camila no estaba pidiendo nada, estaba tomándolo todo. La casa estaba a su nombre, comprada con fondos que ella había generado. Los autos de lujo que Rodrigo conducía estaban registrados como propiedad de la empresa, por lo tanto bajo control de ella. Hasta su club de golf favorito era una membresía corporativa que acababa de ser cancelada. Contrató a 3 abogados diferentes. Los 3 llegaron a la misma conclusión después de revisar los documentos.
No tienes caso, dijo el tercero, un hombre mayor, con 40 años de experiencia. Ella tiene todo documentado. Cada contrato está firmado por ti. Cada transacción tiene tu autorización. Legalmente, ella es la dueña mayoritaria y tiene derecho absoluto de hacer exactamente lo que está haciendo. Pero yo construí ese negocio, protestó Rodrigo, su voz quebrándose. Yo hice los contactos, yo cerré los tratos. El abogado lo miró con algo parecido a la compasión. Tú eras el vendedor, ella era el producto. Y aparentemente un producto excelente, porque todos los clientes están eligiendo quedarse con ella en lugar de seguirte a ti. Era verdad, uno por uno, cada socio comercial, cada inversionista, cada cliente importante había enviado comunicados formales expresando su confianza continua en Salazar Consultores bajo el nuevo liderazgo de Camila. Algunos incluso habían aumentado sus inversiones. La transición había sido tan suave que parecía ensayada, aunque la realidad era simplemente que todos sabían quién había sido la verdadera fuerza detrás del éxito desde el principio. Valentina duró exactamente 2 semanas. Al principio intentó mantener las apariencias, sugiriendo que podrían empezar de nuevo juntos, construir algo nuevo. Pero cuando las tarjetas de crédito de Rodrigo comenzaron a ser rechazadas, cuando tuvieron que mudarse de su casa a un departamento rentado modesto, cuando ella tuvo que vender el anillo de diamantes para pagar el depósito, la realidad la golpeó con la fuerza de un tren de carga. «Esto no es lo que me prometiste», le dijo una noche, empacando sus maletas con movimientos bruscos. «Dijiste que eras exitoso, que tenías poder, que podíamos tener una vida increíble juntos». «Valentina, espera, podemos arreglarlo, solo necesito tiempo para...» «No hay tiempo para nada», lo interrumpió ella cerrando su maleta con un golpe seco. «Eres un fraude, siempre fuiste un fraude, y yo fui lo suficientemente tonta como para creerte». Se fue esa misma noche, sin mirar atrás. Rodrigo la vio irse por la ventana del departamento, subiendo a un taxi con todas sus cosas, probablemente ya con el teléfono en la mano, buscando a su siguiente víctima. La ironía no se le escapó. Él había dejado a una mujer de sustancia por una de pura superficie, y ahora ambas lo habían abandonado. La diferencia era que una tenía razones justificadas, y la otra solo tenía avaricia decepcionada. Los meses que siguieron fueron un descenso continuo al infierno. Los procesos judiciales se multiplicaban. Además del divorcio, enfrentaba demandas por incumplimiento de contrato de clientes que sentían que los había engañado. La prensa financiera comenzó a publicar artículos con títulos devastadores. El emperador sin ropa, cómo Rodrigo Salazar construyó su reputación sobre el trabajo de su esposa. Fraude corporativo. Empresario usó fondos de compañía para mantener amante. Cada artículo era como un clavo más en el ataúd de su reputación. Sus amigos desaparecieron. Los hombres que antes lo buscaban para tomar tragos ahora evitaban sus llamadas. Las invitaciones a eventos exclusivos dejaron de llegar. En una ocasión se cruzó con un antiguo socio en un restaurante y el hombre literalmente volteó su mesa hacia el otro lado para no tener que saludarlo. La humillación era constante, implacable, interminable. Mientras tanto, Camila florecía como una planta que finalmente recibe luz solar después de años en la sombra. Reestructuró completamente Salazar Consultores, ahora renombrada como Mendoza Consultores en honor a su apellido de soltera. Contrató nuevos talentos, expandió servicios, abrió oficinas en 3 ciudades más. Los ingresos se duplicaron en el primer trimestre bajo su liderazgo directo. Los medios especializados comenzaron a pedirle entrevistas. Universidades la invitaban como conferencista. Organizaciones empresariales la reconocían como líder emergente en el sector financiero. Por primera vez en su vida, Camila vivía bajo los reflectores y descubrió algo sorprendente. Le gustaba.
no por vanidad, sino porque finalmente podía usar su voz, su conocimiento, su experiencia para influenciar e inspirar a otros. Comenzó a mentorar a mujeres jóvenes en finanzas, compartiendo su historia no como una víctima, sino como una sobreviviente que había reclamado su poder. En entrevistas, cuando le preguntaban sobre su divorcio, respondía con gracia y dignidad. A veces las personas más cercanas a nosotros son las que menos nos ven. Mi exesposo construyó una imagen de mí como su asistente silenciosa, y durante mucho tiempo yo acepté ese papel. Pero una imagen falsa eventualmente se rompe, y cuando lo hace, la realidad puede ser devastadora para quienes eligieron creer la mentira. 6 meses después del incidente en la fiesta de Don Gabriel, Camila fue invitada a un congreso internacional de finanzas en Nueva York. Era uno de los eventos más prestigiosos del sector, donde se reunían las mentes más brillantes de todo el mundo. Ella fue seleccionada para recibir el Premio a la Excelencia en Liderazgo Financiero, un reconocimiento que pocos latinoamericanos habían recibido en la historia del evento. La noche de la ceremonia, el salón de eventos del hotel estaba lleno de cientos de personas. Empresarios, inversionistas, académicos, todos vestidos con elegancia formal, todos ahí para celebrar los logros más destacados del año. Camila subió al escenario cuando anunciaron su nombre, caminando con la misma serenidad que había mostrado aquella noche 6 meses atrás. Recibió el premio de manos del presidente de la organización, un trofeo de cristal que pesaba más por su significado que por sus gramos. Cuando se acercó al micrófono para dar su discurso de aceptación, miró al público por un momento largo. Luego comenzó a hablar. Muchas gracias por este honor. Cuando comencé mi carrera hace más de 15 años, trabajaba incansablemente en las sombras, convencida de que el reconocimiento no era importante siempre y cuando el trabajo se hiciera bien. Construí empresas, diseñé estrategias, generé millones en retornos, todo desde un lugar de invisibilidad autoimpuesta. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Aprendí de la manera más difícil que el silencio puede ser tanto una fortaleza como una prisión. Puede protegerte, pero también puede encerrarte. Durante años, mi silencio permitió que otros se llevaran el crédito de mi trabajo, que construyeran sus reputaciones sobre mis logros, que se beneficiaran de mi talento, sin reconocer su origen. Otra pausa. El salón estaba completamente silencioso, todos pendientes de cada palabra. Pero también aprendí algo igualmente importante. El silencio tiene poder cuando lo eliges conscientemente y aún más poder cuando decides romperlo en el momento exacto. No vinimos a este mundo a ser invisibles. Vinimos a brillar, a crear, a liderar, y si para eso tenemos que hacer ruido, que así sea. Levantó el trofeo ligeramente. Así que acepto este premio no solo por mí, sino por cada persona que ha trabajado en silencio, que ha sido subestimada, que ha sido invisible. Para todos ustedes les digo, su momento llegará, y cuando llegue hablen. Hablen con fuerza, con claridad, con verdad, porque el silencio también puede ser una forma de fuerza hasta que decides hablar. La ovación fue ensordecedora. Personas se pusieron de pie, aplaudiendo no solo por su logro profesional, sino por su mensaje, por su valentía, por su transformación visible. Camila permaneció en el escenario por un momento más, absorbiendo ese reconocimiento que había negado durante tanto tiempo. Luego bajó con gracia, rodeada inmediatamente por empresarios que querían conocerla, inversionistas que querían trabajar con ella, periodistas que querían entrevistarla. A miles de kilómetros de distancia, en un departamento pequeño de 1,5 pisos con muebles rentados y paredes delgadas que dejaban escuchar las discusiones de los vecinos, Rodrigo observaba la transmisión en vivo del evento en su laptop.
No tenía televisión de pantalla grande, no tenía sofá de cuero, no tenía nada de lo que alguna vez tuvo. Estaba sentado en una silla plegable, vestido con pants desgastados, bebiendo cerveza barata de una lata abollada. Vio a Camila brillar en ese escenario. Vio cómo la cámara la seguía mientras hablaba con personas importantes, cómo todos querían estar cerca de ella, cómo su risa natural y genuina llenaba el espacio. Esta era la mujer que había compartido su cama durante 10 años, la mujer cuyos logros había robado, cuyo amor había despreciado, cuya existencia había ignorado. Cuando ella dijo su frase final sobre el silencio y el poder, Rodrigo sintió cómo algo se quebraba definitivamente dentro de él. No era tristeza exactamente, ni siquiera arrepentimiento. Era el reconocimiento terrible y tardío de que había tenido un diamante en sus manos y lo había cambiado por vidrio roto. Había tenido amor genuino y lo había destruido por adulación superficial. Había tenido una socia brillante y la había tratado como secretaria prescindible. La transmisión continuó mostrando a Camila en la recepción posterior, brindando con champán francés, riendo con empresarios internacionales, posando para fotografías que aparecerían en revistas de negocios de todo el mundo. Rodrigo cerró la laptop lentamente, incapaz de seguir mirando. Se quedó sentado en la oscuridad de su departamento miserable, escuchando los sonidos de la ciudad afuera, completamente solo, con el peso aplastante de sus decisiones. En ese momento entendió con claridad cristalina lo que había perdido. No solo dinero o estatus o conexiones empresariales. Había perdido a la única persona que realmente lo había amado, que había creído en él incluso cuando no había razón para hacerlo, que había construido su éxito con manos invisibles y corazón generoso. Y la había perdido de la manera más estúpida posible, por vanidad, por arrogancia, por la incapacidad fundamental de ver más allá de su propio reflejo. La ironía final era que ahora Rodrigo era quien vivía en la invisibilidad. Nadie lo llamaba, nadie lo buscaba, nadie recordaba su nombre excepto como una advertencia de lo que no se debe hacer. Mientras tanto, Camila brillaba más fuerte que nunca, su nombre convirtiéndose en sinónimo de excelencia, integridad y resiliencia. Esa noche, en dos realidades paralelas, separadas por continentes y circunstancias, dos personas que alguna vez compartieron todo, experimentaban destinos opuestos. Una celebraba en un salón lleno de luz y admiración, rodeada de oportunidades infinitas y respeto ganado. El otro se hundía en la oscuridad de un departamento vacío, acompañado solo por el eco de sus errores y el conocimiento amargo de que había reído de la mujer equivocada. Camila levantó su copa una vez más, brindando con el embajador de un país que quería invertir en su empresa, mientras las cámaras capturaban su sonrisa radiante. En ese mismo instante, Rodrigo dejó caer su lata de cerveza vacía en el bote de basura, el sonido metálico resonando en el silencio de su nueva vida. Dos destinos, un origen común, una lección brutal sobre el verdadero significado del poder. Porque al final, el poder no estaba en las risas, durante las fiestas, ni en las apariencias deslumbrantes. Estaba en el trabajo silencioso de una mujer que supo esperar el momento exacto para reclamar lo que siempre le perteneció, que supo convertir años de invisibilidad en una luz cegadora que finalmente revelaba toda la verdad. Y esa verdad era simple y devastadora. Rodrigo nunca había sido el rey, solo había sido un actor representando un papel escrito por alguien más, alguien que finalmente había decidido que el espectáculo había terminado y era hora de bajar el telón. A veces, las personas más importantes en nuestras vidas son las que menos vemos, no porque sean insignificantes, sino porque su trabajo es tan fundamental que se vuelve invisible como el aire que respiramos. Esta historia nos enseña una verdad dolorosa, pero necesaria.
El verdadero poder no reside en quien recibe los aplausos, sino en quien construye el escenario sobre el cual otros brillan. Camila pasó una década siendo la arquitecta invisible de un imperio, organizando cada detalle, diseñando cada estrategia, mientras otro se llevaba toda la gloria. Y en ese silencio, muchos podrían ver debilidad. Pero ella nos demuestra que el silencio también puede ser estrategia, observación, preparación, porque cuando finalmente decidió hablar, sus palabras no fueron un grito desesperado, sino una declaración calculada que cambió todo en segundos. La lección aquí no es sobre venganza, es sobre autovaloración. Es sobre reconocer tu propio valor incluso cuando nadie más lo hace. Es sobre documentar tu trabajo, proteger tus contribuciones y nunca, jamás, construir el trono de alguien más a costa de tu propia dignidad. Rodrigo cometió el error fatal de confundir carisma con capacidad, de creer que las sonrisas y los apretones de mano construyen empresas. Olvidó que detrás de cada gran éxito hay alguien haciendo el trabajo real, alguien que merece no solo reconocimiento, sino respeto. Y cuando pisoteó ese respeto, cuando eligió la adulación superficial sobre el amor genuino, selló su propio destino. Esta historia nos recuerda que podemos reír en las fiestas, podemos brillar bajo los reflectores, podemos recibir aplausos inmerecidos por un tiempo, pero la verdad siempre emerge, y cuando lo hace, solo aquellos con fundamentos sólidos permanecen de pie. Todos tenemos un momento Camila en nuestras vidas, ese momento donde debemos decidir si seguiremos siendo invisibles o si finalmente reclamaremos el espacio que nos corresponde. Y cuando llegue ese momento, que esta historia nos inspire a hablar con verdad, con evidencia, con la confianza de quien sabe que su valor no depende de la validación ajena, sino del trabajo impecable que respalda cada palabra. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.